Entonces, recordando a los compañeros y a las personas que están atentas a la reunión, en esta reunión de jueves tenemos un espacio para lo que hemos llamado el Club del Libro. Básicamente, el objetivo de esta modalidad de reunión es revisar un texto. Se eligió el de Paul Marino. Y en este texto vamos a explorar muy por la afinidad de los residentes. Ellos, los fellows, van a ir escogiendo los capítulos y de acuerdo a sus inquietudes y a explorar a profundidad este texto. Entonces, en este caso, Juan escogió en la parte ventilatoria este capítulo que nos va a mostrar el día de hoy. Básicamente, el objetivo es retomar, digamos, el acercamiento a un texto como tal, pues dejando por lo menos un poco de lado las revisiones típicas, pues, exhaustivas de la literatura en línea, para darle valor, pues, como texto, como es el objetivo de la charla. Pues lo dejo con Juan. Al final vamos a dar un espacio, si nos da, para algún tipo de comentario, discusión si cabe, y quedan con el doctor Juan Fernando. Adelante. Bueno, muy buenos días a todos. Bueno, entonces el día de hoy, en la actividad académica, como lo dijo el doctor Arroyave, pues nos corresponde el Club del Libro. Y este día, pues, escogí este capítulo de modos alternativos de ventilación mecánica, porque son modos que no solemos conocer quienes apenas estamos iniciando en esto del cuidado intensivo. Entonces quería hacer la revisión de este texto porque me parece un capítulo interesante. Entonces vamos a dar inicio. Este capítulo corresponde al capítulo número 27 del libro de la UCI del doctor Paul Marino. Como todos los capítulos de este libro, pues siempre empieza con una frase de algún personaje célebre. En este caso, la frase es de este señor, que es George Bernard Shaw, quien fue un dramaturgo inglés, premio Nobel de Literatura, y un hombre también pues muy controversial, sobre todo por sus opiniones y sus frases. En este caso, la frase es: el hombre racional se adapta al mundo, el irracional persiste en tratar de adaptar el mundo a sí mismo. Por lo tanto, todo progreso depende del hombre irracional. Bueno, entonces, ya dándole desarrollo al capítulo del libro, los autores empiezan haciendo una justificación de los modos alternativos de ventilación. Y la justificación es muy pragmática y es bastante sencilla, la aproximación que ellos hacen. Y nos dicen, bueno, tenemos modos ventilatorios convencionales. Tenemos ventilación convencional con la cual manejamos a una gran mayoría de pacientes. Sin embargo, pues muchas veces esta ventilación convencional puede llegar a ser insuficiente para el tratamiento de ciertas patologías. Entonces, cuando hablamos de ventilación insuficiente es porque no logramos tener un óptimo intercambio gaseoso y por lo tanto, pues debemos recurrir a otras estrategias. Y dentro de esas otras estrategias, los autores mencionan entonces los modos ventilatorios de rescate como aquellos modos que pueden dar esa respuesta a ese paciente que no se está ventilando adecuadamente en un modo ventilatorio convencional. Y mencionan básicamente estos dos modos: la ventilación oscilatoria de alta frecuencia y el modo APRB. Entonces, esos dos modos son los modos invasivos que el autor trata en este capítulo. Pero también dicen ellos, bueno, puede que la ventilación mecánica invasiva sea suficiente para el manejo de los pacientes, sin embargo, no necesariamente, pues, no precisamente tiene que ser, pues, es necesario, o sea, puede ser innecesario llegar hasta ese extremo de intubar un paciente y ventilarlo mecánicamente con todo lo que implica una ventilación que es la mayoría de veces antifisiológica. Entonces, en este caso, donde no es necesario utilizar esos modos convencionales de ventilación mecánica invasiva, ellos proponen entonces los modos ventilatorios no invasivos. Y esos modos ventilatorios no invasivos, los autores
nos hablan de tres básicamente: el CPAP, el BiPAP y la presión soporte. Entonces, en total, el capítulo habla de 5 modos ventilatorios, con sus ventajas y sus desventajas, y nos explica cómo ajustarlos en el ventilador. Entonces, vamos a iniciar como los autores distribuyeron el capítulo. Ellos empiezan con los modos ventilatorios de rescate. Y a lo primero que nos llevan es al concepto del pulmón abierto. Entonces, cuando ellos hablan de pulmón abierto, nos mencionan el hecho de que tenemos que abrir el pulmón y dejarlo abierto para evitar los daños asociados a la ventilación mecánica. Nos hablan de dos estrategias, de dos daños o dos situaciones que pueden complicar la ventilación mecánica, como son el volutrauma y el atelectrauma, y nos sugieren evitar ambos daños, pues como es obvio. Ellos nos llevan a esta imagen, que es del mismo libro, donde se ve un paciente con un SDRA y nos explican ahí cómo se genera el daño por volutrauma y atelectrauma. Entonces empezamos hablando de un paciente con SDRA, pues tiene un colapso alveolar. Entonces, cuando ingresamos volumen corriente a la vía aérea de este paciente y al pulmón, este volumen corriente se tiene que distribuir, y generalmente se va a distribuir sobre los alvéolos que están funcionales, los que están estructuralmente indemnes. Entonces, al distribuirse sobre esos alvéolos, pues el riesgo es que haya una sobredistensión y por lo tanto haya laceraciones o daños de la membrana y de la interfaz alveolo-capilar en el paciente. A eso es lo que conocemos como volutrauma. Y el atelectrauma, ellos lo hablan más desde el punto de vista de la lesión asociada a la ventilación mecánica, como aquel trauma que está dado por un cierre parcial o cierre temporal de los alvéolos. Entonces, nos presentan un daño que se da por un cierre y apertura frecuente de estos alvéolos con fuerzas de cizallamiento que pueden también lesionar la membrana alveolo-capilar. Entonces, de ahí ellos hablan de que lo principal es tener el pulmón abierto, o sea, los alvéolos distendidos, que no se cierren y que podamos reclutar la mayoría de alvéolos al ventilar estos pacientes, que no pudimos ventilar adecuadamente en los modos convencionales. El primer modo ventilatorio del que ellos hablan, y el primero que nos mencionan, es la ventilación oscilatoria de alta frecuencia. Esta ventilación oscilatoria de alta frecuencia la describen entonces como un modo de rescate. Es un modo que usualmente, pues que yo no he visto el primer ventilador en mi vida con estas características, aunque ya hay varios ventiladores así y muy modernos, pero no lo usamos frecuentemente en adultos. Sin embargo, en este texto lo mencionan para el manejo de adultos, no como es usualmente conocido, que es en los neonatos básicamente. Entonces nos dice, bueno, las características de la ventilación oscilatoria de alta frecuencia van en que tenemos una presión de vía aérea, un volumen que entra y unas oscilaciones que son muy rápidas, unas oscilaciones con una frecuencia de 4 a 7 Hz iniciales como parámetro y unos volúmenes bajos. Entonces, ¿qué nos facilita tener una alta frecuencia y unos volúmenes bajos? Pues primero que va a haber un aumento de la presión media de la vía aérea. Al haber un aumento de la presión media de la vía aérea, vamos a tener un reclutamiento de alvéolos, y también estos volúmenes que me reclutan los alvéolos, pues me van a mejorar el intercambio gaseoso. Por eso vamos a dejar el pulmón abierto. Y como es una ventilación que oscila tan rápido, pues no hay tiempo para que los alvéolos se cierren. Entonces, además de que se reclutan, el alvéolo queda abierto y permite una mejor intercambio gaseoso. Y como los volúmenes son bajos, esta es una de las características de este modo, disminuye el riesgo de volutrauma.
Una de las gráficas que ellos nos muestran entonces es esta, donde hablamos de presiones medias de la vía aérea de más o menos 30 centímetros de agua y una ventilación oscilatoria de alta frecuencia, como puede verse aquí, donde no se llega a presiones pues demasiado altas en cuanto a la media y que permite ventilar unos volúmenes relativamente bajos, pero manteniendo la apertura del pulmón. Lo primero que ellos recomiendan entonces al momento de intentar hacer el cambio de modo ventilatorio es hacer unos ajustes previos en un modo controlado por volumen. Entonces, el primer ajuste del que ellos hablan es el ajuste de la PIP en los modos convencionales. El ejemplo, vuelven a traer esta imagen, donde es el mismo paciente con el SDRA, pero con un PIP de 0 inicial, y luego un paciente con el mismo SDRA, pero que permite un reclutamiento con unos PIP muy altos, de hasta 19 centímetros de agua. Entonces, lo primero que ellos dicen es reclute bien al paciente para que pueda iniciar el modo ventilatorio oscilatorio de alta frecuencia. Proponen también unos ajustes al ventilador. En el texto exclusivamente, que es un texto del 2013-2014, hablan de un ventilador, que es esta marca, el ventilador SensorMedics 3100B, como el ventilador de alta frecuencia que ellos configuran ahí. Imagino que hay muchos modelos nuevos diferentes a este, pero es el que ellos traen pues como a colación en el capítulo. Lo primero que proponen es entonces definir una frecuencia y una amplitud de estas oscilaciones que está generando el ventilador. Entonces, cuando hablamos de Hertz, estamos hablando de un ciclo por segundo. Entonces, en un minuto hay más o menos 60 ciclos por segundo. Cuando subimos estos Hertz hacia lo que ellos nos hablan de ajustarlo inicialmente entre 4 y 7, pues estamos hablando de 240 a 420 ciclos por minuto aproximadamente. Esta frecuencia, mientras más alta sea, pues menor es la amplitud de dichas oscilaciones. Por lo tanto, nos tenemos que basar en el pH para poder hacer un ajuste de esos parámetros iniciales según el grado de acidosis respiratoria que pueda tener el paciente. Y la amplitud que ellos proponen para la configuración de estos modos es una amplitud de 70 a 90 centímetros de agua. Luego nos dicen que tenemos que verificar y ajustar la presión media de la vía aérea. Entonces, en el modo convencional se debe hacer una medición de la presión meseta para poder ajustarla en este nuevo modo ventilatorio. Entonces, cuando ellos hablan de la presión meseta, hablan del cálculo de la presión meseta más 5 centímetros de agua, pero sin que sobrepase los 30 centímetros de agua para evitar el daño generado por el volutrauma. El otro aspecto que se debe ajustar en la ventilación mecánica es la oscilatoria de alta frecuencia, es la tasa de flujo. Ellos recomiendan una tasa de flujo inicial de 40 litros por minuto. Y un tiempo inspiratorio en una relación usual, que es un tiempo inspiratorio 1 a 2 o de un 33% del ciclo. Este es el SensorMedics 3100 del que ellos hablan en el capítulo. Es un ventilador, pues, nunca lo he visto, pero es el del que ellos hablan. Un poquito, pues, despulidito, sin tanto adorno, pero que es interesante ver los parámetros que se pueden ajustar acá. Entonces, esta frecuencia es la que ellos, estos parámetros, estos ajustes son los que ellos proponen. Entonces, como les dije ahorita, las frecuencias en hercios están determinadas por el pH. ¿Y por qué por el pH? Porque la frecuencia es inversamente proporcional
al volumen corriente que puede ingresar el ventilador. Entonces, en los pacientes que están más acidóticos, pues vamos a tener frecuencias mucho más bajas que nos permitan un barrido más adecuado del CO2, que se deben ir ajustando según vaya respondiendo el paciente a la ventilación con este modo. La frecuencia, entonces esta perilla es la perilla donde se ajusta la frecuencia en Hz, predefinida pues por nosotros, que en este caso sería 4. La amplitud también se puede ajustar. La propuesta de ellos es una amplitud de 70 a 90 centímetros de agua. Podemos ajustarla a través de este control. La presión media de la vía aérea debe ser 5 centímetros más la presión meseta sin sobrepasar 30 centímetros de agua, pero en estos ventiladores esa presión obviamente no se puede ajustar, sin embargo va a depender de la amplitud, de la frecuencia y de la tasa de flujo que programemos. La tasa de flujo que se ajusta a este punto y el tiempo inspiratorio que también se puede ajustar. Toda esa configuración nos va a dar un resultado de una presión media de la vía aérea, que es lo que debemos cuidar para evitar daño asociado a la ventilación mecánica. La FIO2 en este modo ventilatorio inicial es del 100%, que se ajusta a través de estos blenders que tienen aquí en este punto. Luego de que ellos explican cómo configurar el ventilador, entonces empiezan a hablar de las ventajas y las desventajas que puede tener este modo. Entonces, la primera ventaja que ellos destacan es un 16 a un 24% de mejoría en la PAFI, en unos estudios que se hicieron comparando la ventilación oscilatoria de alta frecuencia versus la ventilación convencional controlada por volumen. Entonces ellos dicen, bueno, tenemos un 16 a un 24% de mejoría, es un beneficio claro. Hablan de que los primeros estudios que se hicieron al respecto a supervivencia, pues no mostraban un beneficio significativo, sin embargo, posteriormente se logró demostrar en metaanálisis que sí había un beneficio significativo en supervivencia. Entonces, aparentemente, este modo ventilatorio para esa fecha, pues tenía un beneficio en la supervivencia de los pacientes. Sin embargo, ellos también hacen la observación de que a ese momento no se había comparado los parámetros de ventilación protectora con el modo ventilatorio con oscilación de alta frecuencia, por lo tanto no podría definirse si realmente en el manejo del SDRA la ventilación oscilatoria de alta frecuencia representaba un avance o era un modo, pues, un modo más. Dentro de las desventajas grandes y que son muy evidentes es que se requiere un ventilador especial y que se requiere un personal entrenado en este modo. Entonces, cuando uno hace un sondeo rápido con el personal de terapia respiratoria, casi todos los que trabajan con adultos, ninguno sabe manejar este modo ventilatorio. Lo conocen, pero no lo saben manejar o no tienen experiencia en él. De hecho, pues no hay muchos ventiladores disponibles en los sitios donde yo he trabajado y pues nunca he visto este ventilador. Sé que hay ventiladores que traen estos modos, que son los que utilizan en las unidades neonatales. Requiere, como tiene unas presiones medias que pueden llegar a ser muy altas, pues entonces tiene el riesgo de tumbar el gasto cardíaco. Entonces, la recomendación es mantener un adecuado volumen y una monitorización para evitar la caída del gasto. Y la otra desventaja que los autores le ponen al modo ventilatorio es que los medicamentos inhalados no tienen efectividad. Pues, y obviamente con esas frecuencias tan altas, pues no tiene sentido administrar inhalaciones a través del ventilador. Bueno, el siguiente modo que los autores del capítulo
exponen es el modo de ventilación con liberación de presión en la vía aérea, más conocido como APRB, por las siglas en inglés. Entonces ellos empiezan a describirnos que es un modo ventilatorio variante, que es una variedad o derivado pues del CIPAP, donde se mantiene una presión constante de la vía aérea que vamos a modificar a conveniencia. Básicamente, en estos pacientes, los tiempos prolongados, lo que caracteriza este modo es que el paciente puede respirar espontáneamente y que lo puede hacer en dos tiempos, un tiempo alto y un tiempo bajo. Ese tiempo alto es un tiempo en el cual el paciente respira espontáneamente, pero tiene unas presiones de la vía aérea mucho más altas, lo que favorece el reclutamiento alveolar y el intercambio gaseoso. Y en un tiempo bajo, que es muy corto, que permite liberar la presión de la vía aérea, barrer algo de CO2 y luego nuevamente subir a un tiempo alto, a una presión alta. Esta gráfica es la gráfica que muestran ellos entonces, donde esta presión de 30 es como la presión límite que ellos proponen, porque es la presión límite de la presión plató, nos muestra que el paciente en un tiempo alto y con una inversión de la relación inspiración-expiración, pues él puede hacer ventilaciones espontáneas hasta que llega un punto en el cual disminuye la presión súbitamente por un tiempo muy corto para nuevamente volver a subir y continuar en la presión alta. ¿Cómo proponen ellos entonces configurar el ventilador cuando está en modo APRB? Entonces nos dicen, bueno, debemos tener una presión alta que debe ser igual a la presión meseta y no ser superior a 30 centímetros de mercurio, lo mismo que en el modo anterior, pues que no puede sobrepasar los 30 centímetros de mercurio. Debemos tener una presión baja, que usualmente es igual a cero para empezar, que nos permita hacer una caída rápida de la presión al interior del alvéolo, pero que usualmente no llega a cero, y no llega a cero porque como es un tiempo tan corto, el alvéolo no se alcanza a desinflar completamente. Entonces, esto nos permite mantener el concepto de pulmón abierto. Entonces, reclutamos los alvéolos y al mismo tiempo evitamos que se estén colapsando, disminuyendo la posibilidad de atelectrauma. Los tiempos de configuración, pues, se proponen como un tiempo alto de un 85-90% del ciclo respiratorio y un tiempo bajo de 10 al 15%. Aquí en segundos, como configuración inicial, ellos proponen tiempos de 4 a 6 segundos en el tiempo alto y tiempos bajos de 0.6 a 0.8 segundos. En este modo, también como en el anterior, la FIO2 debe ser del 100%. También nos mencionan unas ventajas y unas desventajas de este modo APRB. Entre las ventajas que ellos relacionan está que puede alcanzar un reclutamiento alveolar casi completo, porque constantemente está manteniendo la presión media de la vía aérea y está evitando que el alvéolo colapse nuevamente. Y que la mejoría de la oxigenación se puede dar gradualmente en un periodo de más o menos 24 horas. Las desventajas que ellos le ven a este modo ventilatorio es que los beneficios se pierden en pacientes sin respiración espontánea, entonces requiere el esfuerzo del paciente. Se contraindica en asma y EPOC, aunque es una contraindicación relativa, pues se contraindica por la dificultad que tienen estos pacientes para hacer vaciamiento del aire al interior del alvéolo. Y una de las desventajas también que ellos mencionan es que cae el gasto por presiones medias de la vía aérea altas, aunque enfatizan que es menor la caída del gasto en el modo APRB que en el modo de alta frecuencia. Otra de las ventajas que ellos mencionan en el libro es que este modo pues, permite disminuir los requerimientos de sedación del paciente
e incluso disminuir la necesidad, pues disminuye la necesidad de relajación neuromuscular. Por lo tanto, pues es un modo que en este contexto, en un paciente gravemente enfermo que haya tenido mucho tiempo de relajación, pues podría ser conveniente y pues nos evitaría los problemas asociados a este tipo de medicaciones. Luego de estos modos ventilatorios invasivos, que son relativamente cortos en el capítulo, nos llevan hacia la ventilación mecánica no invasiva. Entonces, aquellos otros modos eran modos de rescate en pacientes que están gravemente enfermos y que necesitamos una opción que nos permita oxigenar mejor. En cambio, en este caso, de los modos ventilatorios de ventilación mecánica no invasiva, pues son pacientes que se pueden beneficiar están en falla respiratoria, se pueden beneficiar de la ventilación mecánica, pero no tenemos que llegar al extremo de la intubación. Entonces, los tres modos que ellos nos mencionan en el capítulo son el CPAP, el BiPAP y la presión soporte. Vamos a empezar entonces con el CPAP, que es la presión positiva continua en la vía aérea. Entonces, en este caso, la ventilación del paciente tiene que ser espontánea, obviamente, y se le va a dar una presión positiva al final de la expiración. Esta presión positiva, pues, no le va a aportar volumen corriente al paciente, pero sí va a aumentar su capacidad residual funcional. El ajuste usual en estos pacientes es de 5 a 10 centímetros de agua para el ajuste inicial y únicamente requiere pues tener el ventilador, oxígeno y una máscara con válvula expiratoria. Ellos hablan de que es poco útil en un paciente con una falla respiratoria hipoxémica, pues porque no tiene aumento de los volúmenes corrientes. Y hablan de que su principal indicación realmente es el edema pulmonar cardiogénico, aunque más adelante mencionan que hay otro modo que sería ideal en este caso. El segundo modo de presión no invasiva que ellos nos mencionan es el modo BiPAP. Entonces, ellos lo resumen como un CPAP con 2 niveles de presión, como también una variación del modo APRB, solo que aquí la diferencia es que no está invertido la relación inspiración-expiración. Entonces, aquí sí la inspiración es mucho más larga, la inspiración es más corta que la expiración, diferente al modo APRB. La presión media de la vía aérea, que también es característica en este modo, como aumenta, favorece el reclutamiento de los alvéolos y puede mejorar indirectamente el volumen corriente, o sea, lo mejora indirectamente porque mejora la distensibilidad pulmonar, la compliance. Entonces, en este caso, es un modo que sí nos puede hacer mejoría del volumen corriente y sí se podría utilizar en falla respiratoria. La configuración es simple, no es más que ajustar un nivel de presión inspiratorio y un nivel de presión continua expiratorio, que deben estar más o menos entre 10 para el inspiratorio y 5 para el expiratorio, con unas presiones pico, que son la suma de estos dos, no superiores a 20 centímetros de agua. Y no deben ser superiores porque el paciente usualmente no va a tolerar ese volumen, esa presión, perdón, y se van a presentar fugas a través de la interfaz del ventilador con el paciente. El tiempo inspiratorio, lo que sugieren ellos es que sea de 3 segundos y que se ajuste según la respuesta clínica y gasimétrica del paciente. El último modo que los autores nos mencionan acá es el modo de ventilación con presión soporte. Entonces, en este modo de ventilación con presión soporte, el paciente inicia las ventilaciones, o sea, él las dispara, y la presión soporte lo que hace es mejorarle el volumen corriente. Ese soporte ventilatorio en el paciente termina
cuando el flujo inspiratorio llega a un 25%. Entonces aquí tenemos que es la figura pues del paciente es una figura desacelerante. Entonces cuando el paciente llega al 25% del flujo, inmediatamente cesa el soporte. Cuando se combina con el CPAP, mejoran la capacidad residual funcional del paciente, y los ajustes que ellos proponen son una presión de insuflación de centímetros de agua, un CPAP de 5 centímetros de agua, y que esa presión pico, que es la suma de esa presión de insuflación más la presión más el CPAP, no supere tampoco los 20 centímetros de mercurio, por el riesgo que tiene intolerancia del paciente y fugas a través de la interfaz. Ellos hacen nuevamente énfasis, más que en esos modos ventilatorios, porque ellos los exponen de una manera muy simple, en la selección de los pacientes, y muestran esta gráfica que resume una parte importante del texto, donde nos proponen una lista de chequeo, que la mayoría pues generalmente la tenemos clara, pero la vamos a mirar acá. Entonces, la pregunta básica es, ¿el paciente está en falla respiratoria? ¿Tiene un distrés respiratorio? Si la respuesta es sí, pues es candidato. Si el paciente tiene una PAFI menor de 200 o un CO2 por encima de 45, sería también candidato. Y si respondemos a estas dos preguntas como sí, pues vamos a contestar los discriminantes de la pregunta C. Entonces, un paciente que tiene una falla respiratoria que represente una amenaza inmediata para la vida, no la debe tener. No debe tener tampoco un trastorno circulatorio, o sea, no debe estar chocado el paciente porque no sería candidato a una ventilación mecánica no invasiva. El paciente tiene que estar completamente consciente, no es tributario de los pacientes comatosos o muy agitados, o los pacientes que están sin control de la epilepsia. Si el paciente no protege la vía aérea, tampoco es candidato. Si el paciente presenta vómito o hematemesis, tampoco es candidato. Y si el paciente tiene lesiones faciales o trauma en vía aérea o intervención en cuello, pues tampoco sería candidato. Entonces, básicamente los pacientes que estén conscientes y que no estén premortem son los pacientes que se beneficiarían de esta ventilación mecánica. Luego nos hablan de la eficacia de la ventilación mecánica no invasiva, principalmente en EPOC. Y nos muestran esta gráfica donde nos hablan de la tasa de intubación y de la mortalidad asociada al uso de ventilación mecánica no invasiva y de ventilación mecánica invasiva. Entonces, cuando no usamos ventilación mecánica invasiva, pues tenemos una tasa de intubación de hasta un 74%. Cuando estamos con invasiva, esta disminuye a 26%. Y en cuanto a la mortalidad, pues también es evidente que hay una mortalidad muchísimo más alta, hasta de un 30% para los pacientes que no fueron llevados a ventilación mecánica no invasiva respecto a los pacientes que fueron llevados a ventilación mecánica no invasiva, hablando de pacientes con EPOC y que cumplieran las características de la lista de chequeo previo. También nos mencionan la eficacia de la ventilación mecánica no invasiva en el síndrome de hipoventilación y obesidad, y nos dicen que reduce la gravedad de la hipercapnia en estos pacientes ambulatorios. Y también proponen que sea una primera línea de manejo para este tipo de pacientes que estén en falla respiratoria antes que intubarlos. En asma, ellos dicen que no se ha evaluado adecuadamente para la época de la escritura de este libro, pero sin embargo, pues que se ha encontrado que aceleran la resolución de la enfermedad aguda y que disminuyen el tiempo de estancia hospitalaria en UCI y en sala general. Entonces, si bien no tenían evidencia en ese momento importante, pues sí recomendaban el uso
en asma. En falla respiratoria hipoxémica, también nos hablan de la eficacia en distintas patologías. Básicamente nos hablan de los pacientes con edema pulmonar, contusiones pulmonares, neumonía asociada, neumonía comunitaria y SDRA. Como vemos en la gráfica, pues para quien más tiene indicación realmente es para los pacientes con edema pulmonar cardiogénico. Para el resto de pacientes vamos viendo que tienen una tasa de fracaso importante y ascendente, sobre todo para las neumonías y para el SDRA. Proponen también y lo mencionan como, recalcan en este punto, es muy importante la monitorización de este tipo de pacientes. Entonces vamos a monitorizar los pacientes básicamente 1 hora después del inicio de estos modos de ventilación mecánica no invasiva. Y aquí en esta gráfica nos muestran que si después de 1 hora tenemos disminución en la presión de CO2 o aumento, mejoría en la PAFI, pues podríamos hablar de que el paciente va a tener una tasa razonable de éxito con ventilación mecánica no invasiva. Sin embargo, si no tenemos un buen aumento ni de los índices de oxigenación o de la presión de CO2 cuando analizamos los gases, pues tenemos alto riesgo de que ese paciente fracase en la ventilación mecánica no invasiva. ¿Y ellos por qué hacen énfasis en eso? Porque entonces dicen, bueno, no nos podemos dedicar a solamente ventilar con no invasiva, sino que tenemos que tomar las decisiones rápidamente cuando el paciente definitivamente fracasa y no lo llevamos a ventilación mecánica invasiva. Y esta es una situación que se ve usualmente en el medio, en medios donde no se maneja, pues, en UCIs no manejadas por intensivistas o en UCIs o en servicios de urgencias con pacientes críticos, donde no hay personal de medicina intensiva que tenga estos conceptos claros. Entonces, muchas veces, como decimos vulgarmente, dejamos los pacientes calentando, démosle otro chancecito y otro chancecito, para que el paciente, que de pronto él no responde antes de intubarlo y nos demoramos mucho para intubarlo o lo intubamos ya muy enfermo cuando el paciente tiene un peor pronóstico. Dentro de los eventos adversos que ellos mencionan, finalizando el capítulo, pues tenemos entonces las úlceras por presión relacionadas con la interfaz, la distensión gástrica, aunque ellos mencionan que no pareciera ser un problema común, y que se requerirían presiones por encima de 30 centímetros de agua para causar distensión. Por lo tanto, por debajo de esas presiones, usualmente no causaría distensión. O sea que si el ventilador está bien programado, pues no tendríamos el problema de la distensión, en teoría. Y proponen evitar las sondas de drenaje y únicamente utilizarlas si el paciente presenta efectivamente distensión, no utilizarlas de manera profiláctica. Y la neumonía nosocomial también la informan como uno de los eventos adversos de la ventilación mecánica no invasiva, dada por un retardo en el aclaramiento mucociliar, como el fenómeno fisiopatológico, pero con una incidencia que es de un 8 o un 10%, y la comparan con la incidencia de neumonías nosocomiales asociadas a la ventilación invasiva, que podría ser de un 19 a un 22%. O sea, a pesar de que se puede presentar, no alcanza a ser ni la mitad del problema con la ventilación invasiva. Ya cuando ellos finalizan el capítulo, pues hacen nuevamente énfasis en el asunto de la monitorización y hablan de 3 frases importantes. Es: no se olvide de intubar a los pacientes. Entonces, cuando el paciente requiere intubación, hay que intubarlo. O sea, no se puede
demorar o intentar con estos métodos cuando sabemos que el paciente no va a responder a la ventilación mecánica no invasiva, tratando de darle pues un mejor pronóstico, entre comillas, a este tipo de pacientes. La duda trae problemas, es otra de las frases con las que ellos finalizan el capítulo y dicen, bueno, no podemos dudar, si el paciente no respondió, no respondió y hay que intubarlo. No es la intubación lo que lleva al paciente al deterioro, sino la enfermedad de base que lo llevó a esa falla respiratoria. Y que la intubación endotraqueal no es el beso de la muerte, que es otra de las creencias muy comunes en nuestro medio, que intubar los pacientes, pues básicamente es condenarlos a una traqueostomía y a una ventilación mecánica ambulatoria y a una postración. Entonces, no necesariamente la intubación nos va a llevar a ese desenlace. O sea, si no tratamos al paciente rápidamente, posiblemente el paciente sí tenga un peor pronóstico, pero no necesariamente la intubación implica postración y condena.